Lo esencial es entonces entender que no es una recuperación arbitraria de formas, sino formas expresamente buscadas para revestir contenidos radicalmente modernos. No se trata de pervivencias arcaizantes que el triunfo de la modernidad terminará finalmente por eliminar, sino de usos absolutamente modernos y absolutamente vanguardistas que para ello podríamos recurrir quizá a una fórmula que utiliza con frecuencia mi buen amigo Francesco Dalcó, un gran investigador italiano de historia de la arquitectura, que en algunos de sus libros ha llamado a estos fenómenos la contemporaneidad de lo inactual. Una fórmula que a mí me parece absolutamente acertada. Cosas inactuales, pero rabiosamente contemporáneas, que adquieren un contenido que no es de nostalgia de abuelo cebolleta, sino de rabiosa contemporaneidad. Esta imagen concretamente aparecerá en el grabado original aparecerá en la exposición que tendremos aquí a partir de octubre. Y yo creo que después de este preámbulo y de haber consumido casi la mitad del tiempo que tenía, pues es ya el momento de hablar de Owen Jones de una manera completamente telegráfica. Este retrato también estará en la exposición. ¿Y por qué nos interesa Owen Jones? Por todo esto que he comentado y también por una segunda cosa, que es la que vamos a comentar ahora. Porque Owen Jones es, en enorme medida, no solo la visión de Oriente, sino muy concretamente la Alhambra. Hablar de Owen Jones aquí en la Alhambra nos permite, por una parte, hacernos conscientes de ese tema del nuevo siglo XIX, pero por otra parte nos permite también reflexionar sobre lo que podríamos llamar la vida de los edificios, sobre eso que estamos pensando últimamente con mucha frecuencia, por fortuna, aquí en la Alhambra, y es la conciencia de que la historia de la Alhambra no se agota el 2 de enero de 1492, cuando Boabdil se marcha de aquí. En la historia de la arquitectura cada vez le prestamos mayor atención a eso que podríamos llamar la historia no deseada o la historia no prevista por los propios creadores de un edificio. Si durante mucho tiempo hemos privilegiado una imagen del edificio congelada en lo que podríamos llamar, digamos, para entendernos, el momento de entrega de las llaves, últimamente hacemos o tratamos de hacer una historia de la arquitectura que se prolongue antes, es decir, que abarque la historia del proyecto, todas esas ideas que han quedado por el camino pero que son enormemente ricas, y también después esa historia que los propios creadores del edificio nunca sospecharon. Y la Alhambra no es solo la brillante historia del Palacio Nazarí, es esa historia que se prolonga después hasta nuestros días y que pasa por la Alhambra fortaleza militar cristiana, la Alhambra receptáculo prioritario de las ensoñaciones orientalistas y posteriormente la Alhambra piedra de toque del turismo de masas, que es lo que estamos ahora mismo, y también piedra de toque de una posible reorientación de esta historia de los edificios después de su vida. Bueno, Owen Jones nos va presentando casi uno por uno todos estos puntos que he planteado en plan general. En primer lugar, es un viajero que en 1830, en fin, tiene un aprendizaje de la arquitectura en Londres con Louis Williamy, uno de los primeros arquitectos británicos que va a Oriente a estudiar, no como hacían en el siglo XVIII, que solo tenían ojos para la arquitectura griega, es decir, que empiezan a ir a Grecia obsesionados por ver el Partenón y el Erechtheion y demás. Ahora, desde principios del siglo XIX, por supuesto, se ve el Partenón, pero también hay ojos muy especialmente volcados hacia el pasado islámico, hacia la arquitectura islámica. Louis Williamy, el maestro de Jones, fue uno de ellos. Y el propio Jones, en 1830, viaja a París, a Milán, a Venecia, y luego a partir de 1832 viaja por Sicilia, pero diseñando los restos árabes de Sicilia, por Grecia, por Egipto, por Turquía,
algunas de sus vistas de Turquía y de Egipto. De Egipto publicará más tarde este libro que tenemos aquí en portada. Y finalmente España. En Grecia, Jones tiene un conocimiento absolutamente esencial para su trayectoria posterior. Conoce al arquitecto francés Gilles Goury, que se encontraba trabajando con Gottfried Semper. Aquí muchas veces hay que restituir también, darnos cuenta de que las individualidades forman parte de colectividades. Hay todo un colectivo de arquitectos, de artistas que están repensando en estos momentos la relación con el pasado. Gottfried Semper, un gran arquitecto alemán, autor, entre otras cosas, de la ópera de Dresde, estaba, como tantos otros, como Labrousse, como Hittorf, como el propio Charles Garnier en Francia, estaban obsesionados por rectificar la imagen de blancura, de pureza blanca que el neoclasicismo había dado de la arquitectura griega. Estaban redescubriendo el color de la arquitectura griega, restituyendo esa vida cromática a la arquitectura, y Semper era uno de los grandes abanderados de este asunto. Gilles Goury colaboraba con él, y son personajes que volvemos a encontrar en esta especie de salsa extraña en los que aparecen y reaparecen. Goury anuda inmediatamente una amistad tremenda con Owen Jones, se marchan juntos a seguir estos periplos orientalistas y llegan a Granada en 1834, como ahora contaré. Pero a Semper nos lo volveremos a encontrar, porque en 1851, bastantes años después de este primer encuentro, estará en Londres, en la Exposición Universal de Londres, y allí hará unos comentarios interesantes sobre el diseño de Owen Jones del Crystal Palace. Bueno, 1834 llegan los dos amigos a Granada. En Granada la Alhambra ya había sido objeto de múltiples miradas, desde una mirada puramente contrarreformista. Los cronistas locales de Granada de la época del barroco, de los que yo he tenido también la fortuna de ocuparme en otras publicaciones, y los cuales miran la Alhambra, digamos, con un discurso puramente religioso. La Alhambra es el lugar de cómo reza la cartela del sepulcro de Isabel la Católica, la secta mahometana, ese lugar donde se han entronizado los diablos musulmanes y que hay que exorcizar con una gigantesca aspersión de agua bendita. Una vez pasado este tema contrarreformista, vendrá la mirada ilustrada, una mirada mucho más científica, mucho más técnica, como la que tienen los arquitectos que envía la Academia de San Fernando en 1766, que producen este dibujo, y producen también este otro, para que se vea que la razón ilustrada no siempre es sinónimo de verdad, porque intentan hacer una reconstrucción hipotética de cómo sería la Alhambra, y como solo conciben una arquitectura que sea simétrica, se tienen que inventar la simetría, tienen que inventarse dos patios al otro lado del patio de los Leones, y al final, abracadabra, le sale el Escorial, que es lo único que les podía salir desde su propio paradigma clasicista. Pero en esta mirada de la Alhambra es el primer punto importante de lo que hablaremos. La Alhambra, a partir del siglo XIX, es objeto de viaje de decenas de viajeros que cómodamente agrupamos bajo la etiqueta de románticos, que se han estudiado muy a fondo. No tienen más que echar un vistazo al espléndido libro de Pedro Galera o a las publicaciones de Antonio Gámez para mayor bibliografía. Pero en estas miradas que globalmente podemos calificar como románticas, muchas veces nos encontramos con una paradoja, y es que el viajero, antes de salir de su casa, ya ha decidido lo que va a ver.